Muy buenas tardes y es para mí un honor y un orgullo estar aquí con ustedes, compartir esta tarde de democracia, de valor cívico y sobre todo de convicción por la patria. Porque donde quiera que nos encontremos, siempre el Perú latirá en nuestro corazón. Esa es la divisa. Y eso es lo que siempre los peruanos en el extranjero hemos llevado a donde quiera que nos ha tocado ir. A los 5 continentes, es ahí donde hemos dejado bien en alto el nombre del Perú. Y es precisamente aquí, en Paterson, donde vibra ese calor patriótico, ese calor humano que siempre lo hemos visto, lo hemos sentido, y es aquí donde debería estar hoy día. Con ustedes, para decirle que la historia se empieza a escribir aquí. La historia de todos sus esfuerzos. Porque todos los esfuerzos que ustedes han hecho durante todos estos años, hoy van a encontrar esa interpretación democrática, ese camino hacia el Congreso de la República en el cual nosotros trabajaremos para sacar adelante a todos nuestros compatriotas. Por eso les digo, y quiero antes que nada darles un aplauso a todos ustedes. Estimados compatriotas, la historia nos pone siempre en el lugar en que debemos estar. La historia siempre nos indica el momento en que debemos actuar. Porque ese es el liderazgo. El liderazgo no es algo fortuito, no es algo que cae del cielo en algún momento y que nos hace a nosotros reaccionar. Eso no es liderazgo. Eso es sobre todo una manera de avanzar en la vida sin tener convicción. Los verdaderos líderes, aquellos que sí hacen historia, son aquellos que están al llamado de la patria. Y este es el llamado de la patria. Durante muchos años se ha trabajado por la representación de los peruanos en el extranjero, pero nunca se logró. ¿Por qué? Porque nunca vieron los congresistas en el Perú las necesidades que teníamos nosotros, el sufrimiento que teníamos en el extranjero, todo lo que debíamos pasar y sufrir para vivir en el extranjero, para poder asentarnos. Porque todos hemos tenido un momento cero, un momento de inicio, en el que todo era complicado. En mi caso, recuerdo que a los 20 años llegué a Suiza. Imagínense, en febrero, me acuerdo muy bien, febrero de 1989, era invierno, y yo iba solamente con una casaquita de verano en Perú, pero que ahí de verdad se sentía frío. Pero no solamente se sentía el frío del ambiente, del clima, se sentía también el frío de la humanidad. ¿Por qué? Porque estábamos lejos de nuestras familias, estábamos lejos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos y de todo lo que habíamos construido. Eso, estimados compatriotas, es precisamente vivir la vida del peruano en el extranjero. Y hoy día nosotros hemos podido, gracias al esfuerzo de todos los peruanos, tener esta representación en el Congreso. Porque es importante decirlo, se ha trabajado mucho, pero faltaba ese punto final en que el proyecto de ley llegue a la comisión y se trabaje dentro, con estrategia, con inteligencia y sobre todo con mucha gana de sacar este proyecto adelante. Porque, permítanme hacerles un poquito de historia. Ya se habían presentado algunos proyectos para que se haga el Distrito 27, pero siempre se pensó que eso no era necesario, porque algunos congresistas decían que los peruanos en el extranjero no les interesaba ya el Perú, que estaban afuera, que vivían bien, y que evidentemente pues ellos nunca iban a regresar al Perú otra vez. Cuán falso y cuán tergiversadas eran esas ideas. Cuando nosotros, como siempre le hemos dicho, llevamos al Perú en nuestro corazón, y donde quiera que vayamos. Y ahora, miren ustedes, ha tenido que pasar esa generación de congresistas que nunca quisieron nada con nosotros para que recién podamos impulsar esa agenda. Y el año pasado se impulsó.
con este nuevo Congreso se impulsó. Recuerdo que estábamos iniciando las labores en la Comisión de Constitución y es ahí que en la agenda, precisamente el congresista Marche Jade lanzó la propuesta de avanzar en ese proyecto. Luego vendrían 2 más. Y qué bueno, porque inmediatamente se vio esa necesidad. Pero había que trabajar el dictamen, había que convencer a los congresistas y sobre todo había que saber de dónde íbamos a sacar esas representaciones. Porque claro, son 130 congresistas, más ¿cuántos? ¿Más 6 congresistas para nosotros? Pues sí. Ustedes saben que la población de peruanos en el extranjero es alrededor de 3,5 millones. Los que pueden votar son 970,000 y un poco más. Entonces nuestra población es prácticamente idéntica a lo que hay en Arequipa, en Piura, con una representación así tendríamos 6 congresistas. Pero eso nunca nos lo hubiesen dado. ¿Por qué? Porque siempre venía el tema económico, siempre. Y pese a que nosotros estamos en subrepresentación, ustedes saben que en el Perú, por ejemplo, deberíamos tener normalmente un congresista por cada 130,000 habitantes, pero ahora tenemos un congresista por cada 240,000 habitantes. Eso quiere decir que es muy bajo, o sea, no podemos seguir así. Entonces, 6 congresistas más hubiesen podido ser de verdad algo importante y sobre todo que nos representen. Pero siempre hubo ese problema, el tema económico. Pero señores, ¿por qué verlo de esa manera? ¿Por qué no verlo y decir que la democracia necesita representación? Y que nosotros, sobre todo como peruanos, aparte entera, necesitamos estar representados. Pero verán, recuerdo que de los 130 dijimos, bueno, avancemos en 4, 130 más 4, tampoco quisieron. Y evidentemente los medios de comunicación criticaron mucho y siempre venía el tema económico. Pero verán, había que trabajar con un poco más de inteligencia, con un poco más de estrategia. Y decirles, bueno, si ustedes siempre nos han hecho votar por Lima, entonces es a Lima a quien le podemos quitar, por lo menos, no quitar, pero por lo menos tomar de ahí unos 4 congresistas. ¿Qué les parece? Mucho. Bueno, 2, pero no vamos más allá. Perfecto. Empecemos por ahí. Miren ustedes cuán laboriosa ha sido la tarea de tener, pues, representantes del Perú ahí, en el Congreso de la República. Y al final se logró. Se hizo un dictamen, pasó en la Comisión de Constitución, se votó a favor y fuimos al Pleno. En el Pleno, en el mes de julio del año pasado se votó y esa es precisamente ahora la ley que nos otorga esa gran posibilidad de tener 2 representantes del Perú en el extranjero. Felicidades a todos ustedes, compatriotas. Me permito hacer esta historia, ¿saben? Porque muy poco se conoce. Muy poco se conoce. Y se piensa que todo ha sido fruto del azar, fruto ha sido de la suerte. No había suerte en esto. Había que trabajar duro. Les recuerdo que el año pasado estábamos en tiempo de COVID. En el Perú teníamos en promedio 5,000 contagios diarios. En el Congreso de la República habían 660. Eso allí. Tuvimos que hacer frente a todos esos problemas, a la virtualidad, porque no se pueden hacer las cosas de manera virtual muchas veces. Se necesita coordinar, hablar frente a frente. Pero pese a todas esas dificultades, sacamos adelante ese proyecto. Y debo decirlo que eso se lo debemos a todos ustedes. Porque yo sé que de donde estaban siempre han pensado en nosotros. Siempre han pensado en que se podía hacer. Pero había que estar ahí adentro, donde las papas queman. Y eso es lo que se hizo. Yo quisiera, de verdad, rendir homenaje a todos esos congresistas también que tuvieron esa magnífica idea de poder, pues, votar a favor. Algo que ya en el año 2013, por ejemplo, habían rechazado. Pero eso también significa que vivimos una nueva generación. Vivimos ya tiempos nuevos
tiempos nuevos en los que está aflorando una nueva clase política. Una clase política con una nueva visión de país. Una clase política que tiene la capacidad, sobre todo, de llevar al Perú pues hacia nuevos caminos, hacia el desarrollo que tanto quiere. Pero ha tenido que pasar en este siglo, porque hemos perdido 30 años en que los políticos, y miren ustedes, no es broma, el Perú es el único país cuyos 5 presidentes anteriores están en la cárcel o están investigados por corrupción. Ese no es ningún orgullo, compatriotas. Ese no es ningún orgullo para nadie. Que tengamos 5 presidentes en la cárcel, eso debería llevarnos a pensar mejor qué estamos haciendo con la política peruana. ¿Cómo estamos construyendo nosotros en democracia? ¿De qué manera estamos aportando nuestro granito de arena para que el Perú vaya mejor? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo hacemos cómo? ¿Con ausencias? ¿Lo hacemos con lejanías? ¿Lo hacemos insultando a los demás? ¿Ah? ¿Lo hacemos ahí siendo el rey del Facebook? ¿O vamos ahí donde las papas queman, bajamos al llano y trabajamos? Esa es la gran diferencia. Ese es lo que precisamente los peruanos en el extranjero tenemos de bueno, que vamos ahí y resolvemos los temas. Eso, compatriotas, es un ejemplo grande que debemos darle a nuestros compatriotas allá en el Perú. Porque miren, ¿qué hemos tenido también como Congreso estos últimos años? Para llorar. Para llorar. Una representación congresal que de verdad da lástima. Y yo me digo a veces, no estamos entendiendo el momento histórico. Estamos frente a una grave crisis institucional, donde los presidentes terminan en la cárcel y donde los congresistas, en gran mayoría, no son lo mejor que hay. Y claro, porque siempre estamos haciendo las cosas al revés. En lugar de llevar al mejor, estamos llevando a los peores. Señores, esto no es broma. La democracia no es broma. La democracia influye en nuestras vidas. La democracia puede hacer la gran diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque basta con que ustedes pongan a alguien inepto en la gestión pública para que ese tipo no tenga ni idea de lo que es, por ejemplo, comprar mascarillas. Que no sepa ni siquiera hacer una planta de oxígeno. Que no sepa ni siquiera, por ejemplo, hacer un colegio para nuestros niños. Que no sepa ni siquiera hacer una pista. Ese es el problema. Entonces no olviden, al que elijan, ustedes estarán eligiendo al verdugo. Pero precisamente ahí, porque ahí está la diferencia entre aquellos que pueden hacer algo y entre aquellos que simplemente no harán absolutamente nada. ¿Qué ganamos nosotros con populismo? Y miren ustedes, siempre cada 5 años vivimos ese problema. Ahora, ¿cuál es la oferta que tenemos? ¿Qué oferta tenemos? Solo caudillos, solo gente que habla y promete lo que sabe que no va a cumplir. Estamos cayendo en lo mismo, compatriotas. Estamos cayendo en lo mismo. Cada 5 años tenemos esa decepción. Y yo veo que se toma esto a juego. Yo no creo. Los peruanos en el extranjero no lo estamos tomando tan a juego. Porque ahora debemos dar el mejor ejemplo de democracia. Entonces, ¿de qué ha servido, compatriotas, de que hemos salido al extranjero? ¿De qué ha servido que nos hemos formado en universidades? ¿De qué ha servido haber visto otras culturas? Si vamos a estar eligiendo lo peor, si vamos a estar dejándonos llevar por el populismo, si vamos a estar haciendo lo mismo que hacen con los políticos en el Perú, la misma política mediocre y absurda de siempre, de estar golpeando a los candidatos, de estar insultándolos en las redes. Eso es de cobardes. Los peruanos en el extranjero debemos dar el ejemplo, señores. El ejemplo.
¿Por qué? Porque precisamente se supone que somos un poquito más evolucionados, que hemos aprendido algo en esta vida. Y lo vengo a decir aquí, porque es precisamente de aquí de donde debe ir el ejemplo al país. Nosotros debemos llevar ese gran ejemplo y nosotros debemos decirle a todos aquellos que quieren hacer política en nuestro país, háganla con responsabilidad, háganla con amor a la patria. No lo hagan por arribismo, no lo hagan para solucionar temas económicos, no lo hagan porque simplemente se presentó. Hay que ser responsables. Compatriotas, esto de seguro lo vamos a desarrollar ahora con las intervenciones que tengamos. Pero quiero decirles que para mí es de verdad un inmenso honor de estar con ustedes, de compartir esta tarde en democracia y sobre todo decirles que sí, que hay esperanza, hay un mañana mejor y ese mañana mejor lo construimos ustedes y nosotros, todos juntos, compatriotas, todos juntos de la mano, porque ese es el gran ejemplo y legado que dejaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Ustedes y nosotros lo haremos. De ustedes depende, de nosotros también. Adelante entonces, y que viva el Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchísimas gracias. Creo que todos hemos escuchado a una persona franca, honesta, que nos trae un mensaje realmente dedicado para nosotros, que es lo más importante esta tarde. Creo que vamos a sacar nuestras propias conclusiones y por supuesto esta tarde los invitamos a que sean parte de esta conferencia de prensa, para la cual también tenemos acá lo tengo, unas reglas, valga la redundancia, con respecto a la conferencia de prensa. Es una pregunta por periodista y no más de 3 minutos. Por favor, no diálogo entre periodistas u otra persona. Por supuesto, pueden participar todos, ¿verdad? Todos pueden participar y también creo que la recomendación no está de más, alturadamente. Queremos también desarrollar nuestras preguntas y que también el señor Carlos Jaico se lleve una buena impresión de esta comunidad peruana, parte de la comunidad peruana que está presente esta tarde. ¿Todavía no estamos en las preguntas? Dame un segundito solamente. Por supuesto, el agradecimiento también, una vez más, a la gente de la prensa. Lo hicimos hace unos instantes y queremos recalcar su presencia una vez más. ¿Sí? Alejandro Román, de Metro RTV Noticias, el señor Juan Peredo, de la ciudad de Elizabeth, bienvenido. Mariano Barahona, el señor Jerry Grau, de Reporte Hispano, la señora Roxana Cedeño, de Poder Hispano, también ella es ecuatoriana, si no me equivoco, bienvenido, amor. ¿Sí? Juan Carlos Villanueva, de TV Media Group, y el señor Rafael Marín, freelance. Charita, por favor. Y también muy importante acotar que de parte del candidato al Congreso por los peruanos en el exterior, Carlos Jaico, muy amablemente quiere también que la comunidad peruana sea parte de esta conferencia. Fuerte palmas para él, porque en realidad está demostrando que es lo que quiere saber, las necesidades de la comunidad peruana. Así que los líderes también pueden alzar su manito y nosotros pues les brindamos aquí al frente, Víctor, para que puedan hacer sus preguntas. Por supuesto. En este caso entonces vamos a hablar un poquito, antes de entrar a las preguntas, ¿verdad?, de nuestro candidato. ¿Sí? ¿Comenzamos contigo? Contigo. Una pequeña biografía, por supuesto. Nuestro candidato nació en Chimbote, Ancas, donde estudió la primaria y también la secundaria. Sus padres fueron profesores de Santiago de Chuco, La Libertad, tierra de César Vallejo. Como dice, nadie es profeta en su tierra. Carlos Jaico emigró a Suiza, donde ingresó a la Universidad de Friburgo, donde terminó su profesión de Derecho y Ciencias Políticas. También obtuvo un máster en Business Administration y muchos estudios más. Desde el 2003, las obras jurídicas de Carlos Jaico
sirven de fuente doctrinal en las diferentes universidades e instancias judiciales. Ferviente luchador por la democracia y el desarrollo del Perú, ha sido 2 veces presidente del Consejo de Consulta de la circunscripción, en inglés me está matando a mí, consular del Perú en Berna y asesor principal de la Comisión Constitución del Congreso de la República del Perú, con un récord de 170 proyectos de ley procesados, contando con reformas legislativas y constitucionales como la bicameralidad. Es precisamente allí donde Carlos Jaico tuvo una labor fundamental para lograr los 2 curules en el Congreso para los peruanos en el exterior. Claro que sí. Permíteme, por favor, tu nota, Víctor, ya que no sé qué pasó con mi nota, que se perdió. Bueno, sí, como lo acaba de decir, Carlos Jaico nos dice, seré tu voz. Claro que sí. Como migrante, No. seré tu voz. Porque eso es lo que va a ser nuestra voz. Como emigrante y como profesional, conoce muy de cerca la situación de las comunidades peruanas en el extranjero, habiendo así aportado una solución concreta a sus problemas. De la misma manera, Carlos Jaico ha sido uno de los primeros juristas latinoamericanos en obrar contra el maltrato familiar y violencia de género. También sigue brindando su ayuda a compatriotas, hombres y mujeres en situación de necesidad, luchando por los derechos de los peruanos en el extranjero, así como de los compatriotas indocumentados en los países y foros internacionales. Perfecto. Bonito. Cuenta con una hoja de vida intachable, que es la mejor garantía para una excelente representación de todos los peruanos en el Congreso. En honor a su labor, impulsó las pymes en el comercio internacional, así como de la transferencia de tecnología. Fue elegido presidente de la Cámara de Comercio Suiza-Perú, donde las instituciones gubernamentales del Perú y del mundo financiero, comercial e industrial se dieron cita para favorecer el comercio exterior de nuestro país. Tiene dominio de los idiomas inglés, francés, alemán y estudios en quechua, y no tiene ningún tipo de antecedentes judiciales, penales o policiales. Eso es lo más importante todavía, caballero. Bienvenido. Claro que sí, Víctor, como lo acaba de decir, es muy importante para saber elegir. Bueno, como Víctor ya lo dijo, hay reglas en esta conferencia de prensa y siempre he realizado en uno de los lugares que cuando llegué aquí hace 20 años, supe que aquí los peruanos se reúnen y sobre todo para tener alegría, unidad. Fuertes palmas para Estrellita del Sur también, Por Víctor. supuesto. Sí. Puedo aprovechar, ¿verdad? Porque todos los años, Arlen Production es una empresa musical, realizamos el domingo 4, va a ser domingo de Easter, que es Pascua de Resurrección, el desayuno. Así que invitados cordialmente, y ya para el Día de la Madre también. Después vamos a hablar de la situación que tengo que estar haciendo cada rato. Eso también podría ser, ¿no? Y también el abuso de los caballeros también puede entrar eso, ¿no? ¿Por qué no, oiga? Tú eres abusado siempre. ¿Te gusta? Sí, eso es lo más importante. Bueno, pero... claro que sí, Víctor. También vamos a... Ahora sí, ya estamos en el ambiente, como lo dije hace unos instantes, queremos estar con ustedes, somos parte de la comunidad y por supuesto, aparte de que es una conferencia de prensa muy formal, muy seria, queremos saber realmente y que todos se sientan como en su casa y que saquen los temas que realmente ustedes creen que son importantes esta tarde para debatir y discutir. No solamente los miembros de la prensa, sino todo el público en general. Ahora sí, bienvenidos. El primero que alzó la mano fue el señor Villanueva. ¿Sí? Perfecto. ¿Se identifica, por favor? Antes que nada, muy buenas tardes. Saludos cordiales, señor Carlos Jaico. Mi nombre es Juan Carlos Villanueva, de TV Media. Tengo acá en New Jersey aproximadamente más de 15 años. Soy origen de Chimbote. Paisano también creo que somos. Estudié en el Politécnico. Paisano, Juan Carlos, somos Estudié en el paisanos. Politécnico y estuve estudiando Ingeniería Agroindustrias en la Universidad Nacional de Santa. Fui dirigente universitario a nivel de todo Chimbote, Ancash, y también fui dirigente a nivel de la Federación de Estudiantes del Perú y recorrí como dirigente desde Chimbote, Arequipa, Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Faltan dos. Al punto.
Hay una pregunta súper importante que le he estado leyendo en su flyer. Hay 5 puntos, pero hay un punto que me interesa bastante. Y es una propuesta que usted está planteando en el punto 2, que creo que es una propuesta de proyecto que va a presentar al Congreso. Y si es así, pienso que ya tiene el perfil del proyecto y me podría fundamentar sobre el punto 2, ser sujeto de crédito para acceder a la vivienda propia en el Perú, que se refiere obviamente a los peruanos que estamos en el exterior. Así es, exacto. Quisiera, ¿cómo se haría? ¿Cómo lo haría? ¿Quiénes calificarían? Los fundamentos teóricos, el marco conceptual, etcétera. Pero que me explique el perfil, si en caso lo tiene. Muchas gracias. A ver, antes que nada, qué gusto de ver a un chimpotano aquí. Que venga, hay más, por si acaso, acá, pero ya tenemos a uno y un gusto, de verdad, Juan Carlos. Y sobre todo por la labor que vienes haciendo periodística, que me parece muy importante. Bien, con respecto al tema del sujeto de crédito, o sea, lo voy a explicar de manera a que se comprenda la problemática primero. Los peruanos en el extranjero, una vez que salen, evidentemente tienen sus actividades en el extranjero, sus cuentas bancarias en el extranjero. Son pocos, creo yo, los que tienen una cuenta bancaria en el Perú. Y al mismo tiempo, claro, trabajan año tras año, ahorran, pero ustedes saben que en el Perú, por ejemplo, los que salen del Perú tienen en promedio de 25 a 34 años. ¿Qué significa eso? De que salen en época activa, o sea, son parte de la población económicamente activa, ¿no? De la pega. Y muchos de ellos a esa edad no tienen casa propia. Muchos de ellos salen dejando las casas de sus padres. Entonces, ¿qué pasa luego? Se van, vienen ya los problemas muchas veces ahí con respecto a la herencia o las cosas que tengan que ver con la casa familiar y ellos se van a quedar muchas veces sin ningún tipo de vivienda. Ahora, ellos cuando regresan al Perú, y es el caso muy conocido, van a un banco y quieren acceder a un crédito hipotecario. Pero ¿cuál es el problema? El banco les va a pedir su récord financiero. Y no tienen récord financiero, pues. ¿Qué récord financiero van a tener si no tienen ninguna cuenta bancaria en el Perú? Es más, ni siquiera los conocen en Infocorp. Ellos pueden decir, miren, en Infocorp no tengo ninguna deuda, pero peor, por lo menos algo dice así, ¿no? Ni siquiera eso. Entonces, no son, si quieren ustedes, reconocidos en absolutamente nada. Y ese es el drama de muchos compatriotas. ¿Por qué? Porque al no tener esa posibilidad, ¿qué hacen? Pasan por un tercero o pasan por un familiar para comprar una vivienda. Y después, ¿conocen ustedes el nivel y la cantidad de estafas que hay? En el Perú es muy conocido. Entonces, ¿por qué él no puede acceder a un crédito muchas veces aquí? Y eso sucede mucho en Europa. Calculen ustedes, un peruano que trabaja, pongamos, que gana entre $2.000 y $3.000, y que va a un banco a pedir un crédito por $100.000, $150.000, no se lo van a dar. ¿Y saben ustedes por qué? Porque simplemente el banco dice, pues, te doy los 150.000 y no te veo nunca más. Ese es el riesgo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Apoyar al peruano que quiere invertir en su patria. Y para esto utilizamos un mecanismo ya conocido, que se está utilizando, hecho sea de paso, para Reactiva Perú, ahora mismo, en que el Estado garantiza la deuda de la empresa y al mismo tiempo permite que esta empresa pueda acceder a ese crédito. Ahora, en el caso del peruano en el extranjero, lo que él va a hacer es de que accede a ese crédito hipotecario y al mismo tiempo él lo que va a hacer es, pues, pagar su inicial, que es 20-30%, y luego pagar las mensualidades que le tocan con respecto al crédito hipotecario, teniendo al Estado como facilitador y como garantía al inmueble. Esto, estimados compatriotas, es muy importante, porque va a permitir que muchos compatriotas puedan ya, con lo que tienen ahorrado, sin necesidad de ser $100.000 o $5.000, llegar y poder acceder por lo menos a una vivienda digna. Eso me parece que es importantísimo. Disculpen un segundo. A ver, seguimos adelante.
Entonces, el tema es que debemos facilitarle a los compatriotas en el extranjero esta posibilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estamos haciendo que muchas veces los ahorros que ellos tienen no funcionen, o sea, y no tengan ninguna efectividad en el tiempo. Lo pierden, van al Perú, gastan todo, regresan y están en la misma situación. Y cuando regresen al Perú algún día, no van a tener dónde vivir. Y ese es un drama que yo he visto en muchos compatriotas. Entonces, demos la solución ahora y trabajemos por ellos. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos al señor Juan Peredo, por favor. Doctor Jaico, buenas tardes. Mi nombre es Juan Peredo, soy director de División Latina USA. No tengo tiempo para dar mi currículo porque no me va a quedar espacio para mi pregunta. Quiero que sepa, que antes que todo, que uno de mis votos para congresista es para usted, ¿no? Muchas gracias. Antes de la pregunta, tengo en la pregunta dos interrogantes. He conversado con mucha gente de la comunidad y no tiene muy claro cómo va a ser la votación en el momento para elegir presidente y congresistas. Yo tengo una idea. Yo pensaba que uno puede votar por un presidente diferente que por un congresista de un partido y por otro congresista de otro partido. Quisiera que eso usted lo aclare. Pero a la misma vez también tengo una pregunta que hacerle. ¿Usted no cree que acompañado de un candidato a la presidencia diferente, usted podría tener mayor cantidad de opciones a ser electo? Gracias. Es una pregunta muy interesante. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, quiero decirles de que, hay dos preguntas ahí. Empezaré con la primera. Y es que, claro, se puede votar por el candidato a la presidencia, ¿no? Es su preferencia, ¿no? Estoy en Alianza del Progreso, pues los insto a marcar la A. Luego viene la fila de candidatos al Congreso y luego viene la fila de Parlamento Andino. Entonces, lo que yo les recomiendo es pues marcar la A para presidente, marcar la A para congresista y escribiendo el 1, y también pues el Parlamento Andino. Ahora, evidentemente también existe lo que hacía referencia Juan, el voto cruzado. ¿Y qué significa el voto cruzado? Ustedes votan por el candidato a la presidencia de su preferencia, pero votan también por el candidato al Congreso de su preferencia. Ese es el voto cruzado. Pero claro, no pueden votar por dos o tres más. Votan por el presidente, marcan el logo que ustedes gusten, pero en el lado del congresista marcan la A y escriben el 1. Eso es el voto cruzado, que sí pueden hacer, ¿no? Si ustedes, o sea, dos posibilidades. Marcan la A, porque estamos en la parte final, los últimos serán los primeros. A1 y A también, con un número que ustedes quieran, o si no el voto cruzado, que es marcar por el logo del partido que ustedes gusten, y también pues A1 para congresista de la República. Eso sería, mi estimado Juan. Y con respecto a lo segundo, debo decir que, miren, mucho se le critica al señor Acuña, y incluso han hecho ya de él demasiados memes y todo esto, pero les diré que la política peruana, es muy cruel. Es muy cruel la política peruana, muy cruel. Y como que ciertas personas se regodean con la maldad, con el insulto, de verdad, es absurdo, ¿no? Uno los ve mayorcitos, pero son de verdad gente muy nefasta, ¿no? Pero esa es la política, o ellos creen que con eso están haciendo política, cuando al contrario. Yo les digo una cosa, ¿qué pasaría si al final de tanto golpear al mejor, tienen al peor? Imagínense ustedes. Y es lo que está pasando en el Perú. ¿Quiénes ustedes creen
profesionales como nosotros quieren entrar en la política sabiendo el nivel de violencia verbal que hay. Pero es verdad, ¿quién va a querer que su reputación profesional pues sea vilipendiada? ¿Quién? ¿Quién va a querer que se metan con su familia, con su esposa, con sus hijos? ¿Quién? ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer ese sacrificio? Para que vean, es bastante deplorable el nivel. Pero es en el Perú. Los peruanos en el extranjero evidentemente somos un poquito más cultivados, ¿no? O sea, somos un poquito más pensantes y queremos siempre lo mejor. No vamos a llevar lo peor, pues evidentemente. Entonces, con respecto a esto yo debo decir que el señor Acuña tiene varias cualidades que me gustaría nombrar, por lo menos esta. El artículo 35 de la Constitución dice textualmente que los partidos políticos son la expresión de la voluntad popular, son el canal de la voluntad popular. ¿Qué significa? Que la democracia se expresa a través de los partidos políticos, no se expresa a través de los personajes, no se expresa a través de un caudillo o de alguien que salga y comience a hablar y a prometer y a decir cosas que sabe que no va a cumplir. O como ciertos candidatos que veíamos anteriormente que decían, yo entro y fusilo a todos. Pues ya, todo el mundo, claro, que fusile, qué bueno. Y miren ustedes la miseria de congresistas que nos ha llevado. Es una miseria. Congresistas son, pero de mediocre para abajo. Y lo digo porque los he visto. Entonces, verán ustedes, ese es el nivel. Entonces, acá lo que debemos hacer nosotros es reforzar los partidos políticos. Porque si no reforzamos partidos políticos, estamos reforzando ¿a quién? El ego de una persona. Y eso es lo más peligroso que hay. Refuercen el ego de una persona y verán ustedes que se vuelve el peor dictador. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En el Perú apoyemos partidos políticos, porque es lo que al final queda. Miren ustedes Estados Unidos, demócratas y republicanos. Podrán pasar muchas cosas, pero hay estabilidad. Miren ustedes en el Perú, 25 partidos políticos y el doble de caudillos. Entonces ese es el problema. Tengamos mucho cuidado y sobre todo reforcemos, compatriotas, reforcemos los partidos políticos. Por eso es que estoy en Alianza por el Progreso, porque debemos reforzar esas estructuras. Y esa estructura debe servirnos también ¿para qué? Para que el país tenga estabilidad. Eso es muy importante. Nuestro país el año pasado ha vivido ya demasiada inestabilidad. Ahora debemos nosotros darle la estabilidad que merece. Muchas gracias.